Vaya. Así podemos decir que le Eh, estábamos esperando, ¿no? sí, estamos Espera, grabando. Isma, no ¡Ay! empiece todavía. Espera un segundito. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Esta noche nos reunimos aquí en Dedo del Corazón para dar la bienvenida y recibir a David Botello, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación y con quien vamos a tratar del tema el viaje del héroe. Está para aquí nuestra compañera Isma. Buenas noches, Isma. Buenas noches. Buenas noches, Isabel, Bernardo Buenas noches. y, por supuesto, pues David. David, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nada, gracias a vosotras por invitarme. Es todo un placer, la verdad. Pues nada, cuando tú quieras comenzamos. Pues yo, bueno, me gustaría hablaros del viaje del héroe, que es una cosa que tiene mucho que ver con la narrativa, con la mitología, con los grandes mitos y con el cine contemporáneo también. Entonces hay una conexión ahí en las historias tradicionales con los relatos que nos seguimos contando, porque a todo el mundo nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Y bueno, pues me gusta decir que somos las historias que nos contamos, ¿no? Somos seres narrativos y desde el origen de los tiempos, desde que los primeros homínidos se reunían alrededor del fuego y que tenían capacidad de verbalizar lo que les pasaba, pues empezaron a contar historias. Las historias fueron la primera relación con el mundo se construyó a través de las historias. El mundo es muy, ¿cómo diría yo? Hay ciertas dudas, ¿no? Nos plantea siempre dudas, hay muchas incertidumbres y las historias nos ayudan a construir ciertas certezas que no es que nos den certezas absolutas, pero sí que nos ayudan a explicar lo que está pasando. Y entonces entendemos la realidad como un proceso de causa y efecto. A una causa le, o a un efecto, a una situación, pues le buscamos una causa, ¿no? Y cuando tú juntas una causa con un efecto, pues ya empiezan a aparecer relatos. Y todas las culturas que se conocen, todas las culturas han creado diferentes relatos. Los escribimos relatos pues, para entretener, para inspirar, para transmitir experiencias y conocimientos y valores, para transmitir una cultura y para, sobre todo, lidiar con esta incertidumbre que decía antes, ¿no? Y, fundamental, para dar cierto orden al caos. Las historias dan sentido a la experiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a veces nos pasan cosas y cuando conseguimos verbalizarlas a través de una serie de causas y efectos, pues empezamos a dar sentido a todas estas cosas que nos pasan. Eso no quiere decir que lo que nos pase tenga más o menos sentido, ¿no? Sino que nosotros le encontramos un sentido pues, a través del relato. Somos seres narrativos, como os decía, somos seres a los que nos gusta contar historias y estas historias pues, nos ayudan a relacionar diferentes hechos, a clasificar la vida alrededor de causas y efectos y demás. Todo este relato, esto del viaje del héroe, que es una cosa muy clásica, muy mitológica, muy de toda la vida, pues se lo debemos fundamentalmente a este señor que aparece aquí en la pantalla que se llama Joseph Campbell. Joseph Campbell es un gran mitólogo norteamericano que estudió muchos mitos y ayudó fundamentalmente a identificar en todos estos relatos una serie de elementos comunes, una especie de esquema que se repite en todas las épocas, en todos los lugares y que nos traía, digamos, una estructura arquetípica común, una historia de fondo dentro de todas las historias. Y a este camino, pues lo llamó el viaje del héroe. Y entonces esto lo encontró en Gilgamesh, que es un mito mesopotámico muy antiguo, es el relato escrito más antiguo que se conserva. Lo encontró en el relato de Hércules, lo encontró en el relato de Prometeo, lo encontró en el relato de Jesucristo, lo encontró en el relato del rey Arturo. Y a todo esto, pues lo llamó el viaje del héroe, ¿no? A este esquema narrativo, pues lo llamó así, ¿no? ¿Y en qué consiste el viaje del héroe? Pues es este esquema narrativo, es un patrón también, es un libro de instrucciones para la vida, un mapa que nos permite manejarnos por ciertas situaciones complejas, es un espejo de todos los retos que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana.
es una herramienta también que nos permite enriquecer nuestra manera de percibir el mundo y sobre todo que nos permite ver de otra manera estas amenazas, estos miedos y estos obstáculos a los que día a día nos tenemos que enfrentar. Es una metáfora que nos ayuda a entender situaciones complejas, que nos ayuda a reconocer y definir ciertos problemas y que nos proporciona pues, muchas claves para entender la vida. Y ciertas estrategias también para afrontar ciertas situaciones y sortear obstáculos. Te permite conectar con tu verdadero propósito, con tu verdadera esencia, con tu verdadera identidad. Y nos ayuda a imaginar la vida como una gran aventura, que esto es casi a mí lo que más me interesa del relato del héroe, ¿eh? Pues que la vida es una aventura de superación personal, ¿no? Y esta gran aventura pues, nos puede llevar tan lejos como nosotros queramos. Vamos a pasar por encima un poco de todas estas fases porque me parece un poco denso y sobre todo difícil de explicar o difícil de entender y vamos a llegar enseguida, si os parece, a los ejemplos. Si queréis preguntar cualquier cosa, por supuesto, creo que es más fácil que vayamos interrumpiendo el relato y que a partir de ahí que sigamos adelante, ¿no? Con las dudas resueltas. ¿Sigo o Otro, una cosilla, otro héroe también sé que se podría incluir, podría ser Odiseo también, porque su Odiseo? Pero claro, periplo es un fue gran viaje, increíble. además. Es un gran viaje. Lo único que en el caso de Odiseo, dentro de que es un viaje, es un relato de viajes, Ujú, él ya está en un mundo complejo, ¿no? Una cosa fundamental en este tipo de relatos, en este tipo de viajes, es esta primera fase, ¿no? Que es como una especie de presentación del personaje, que es el ujú. mundo de la salida, ¿no? Es cuando el héroe se sale y descubre deja su mundo conocido y descubre un mundo diferente, ¿no? Entonces, en este caso es verdad que el mundo, lo que pretende Odiseo sería la última fase del viaje del héroe, que es ese gran regreso, ¿no? Esa vuelta a Ítaca, que es lo que le va, para llevar todo este conocimiento que ha adquirido a través de la guerra de Troya y sobre todo a través de este relato. Entonces, bueno, Ujú. básicamente serían tres fases, que es esta salida que os decía, la separación, cuando el héroe tiene que abandonar el mundo conocido, la de la iniciación, la de las pruebas que tiene que ir atravesando para convertirse en un iniciado, y cuando ya ha conseguido superar un montón de pruebas, tiene que volver a casa para transmitir eso que ha aprendido. Son 12 pasos, cada fase tiene 12 pasos, que son, mira, el primer paso rápidamente, el héroe vive tranquilo en su casa, siente la llamada, que es como se suele llamar a esto, conoce al mentor, que también es muy importante para el viaje del héroe, y luego cruza el umbral que le va a llevar a un mundo desconocido. Aquí se va a encontrar una serie de pruebas, una serie de aliados y un montón de enemigos que le van a hacer la vida muy complicada. En el héroe, en el viaje del héroe, el héroe tiene que morir y tiene que resucitar, tiene que luchar contra el dragón y tiene que conseguir el tesoro. La muerte y la resurrección, por supuesto, no son literales, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Pero sí que hay una especie de transformación radical del antiguo yo, digamos, que se convierte en una cosa nueva, y eso es a lo que Campbell suele llamar la muerte y resurrección, que a veces en muchas películas y en muchos relatos míticos es literal, ¿no? Jesucristo muere y al tercer día resucita. Esto pasa una y otra vez en un montón de culturas, ¿no? Y el último, pues sería el regreso, es el camino de vuelta a casa, la llegada a casa, la entrega del tesoro y vemos cómo el viaje le ha transformado radicalmente, ¿no? Que esto sería lo que comentaba de Odiseo. Sería solo este último paso, aparte de que, bueno, pues todo el relato de Odiseo también es una gran aventura. Me gusta traer siempre a colación a los grandes clásicos y aquí tenemos a Picasso que nos dice que el cuadro, que se pinta siempre el mismo cuadro una y otra vez, ¿no? Campbell lo que decía es que contamos la misma historia siempre una y otra vez, ¿no? Estamos siempre contando la misma historia, pero le vamos dando a cada historia diferentes sentidos y sobre todo diferentes contextos. Por ejemplo, ¿no? Y aquí ya empezamos a poner ejemplos que creo que es más interesante y que es donde se entiende bien en qué consiste el viaje del héroe, ¿no? Empezamos en la zona de confort, ¿no? Todo el mundo tiene su zona de confort, todo el mundo tiene su mundo ordinario. En la Guerra de las Galaxias tenemos a Luke viviendo con sus tíos en una granja. Él, aquí le he puesto con una nave espacial porque él sueña con llegar, que algún día llegará a pilotar una nave. Y un buen día, tío Owen le compra dos robots, que vemos aquí también en las imágenes, y ya está, ¿no? Este es un poco el mundo en el que se mueve Luke Skywalker, ¿no? También tenemos en El Señor de los Anillos a Frodo, que está viviendo ahí en la comarca, leyendo tranquilamente un espacio verde, lleno de árboles, maravilloso. En Matrix tenemos a Neo, que está dormido, tiene un Qué trabajo bueno. aburrido.
tiene un trabajo aburridísimo en una gran compañía de software y tiene una vida monótona, predecible, pero está harto del trabajo, ¿no? También tenemos a Adán y Eva que viven en el Edén antes de morder la manzana. ¿Cuál es el primer eje de este viaje del héroe antes de, o sea, el segundo paso del viaje del héroe, ¿no? Ya hemos visto su mundo ordinario y entonces un buen día pasa algo, ¿no? Que Campbell lo llama anomalía, es una sacudida, es un incidente, es la llegada de un mensajero que te invita a una aventura, es un reto, es una crisis, un ser querido que necesita ayuda, es una necesidad interior de cambiar las cosas, es una competición, es una enfermedad, una ruptura, la pérdida de un trabajo, cualquier cosa que trastoca la vida del héroe. Cualquier cosa que te cambia, te obliga a cuestionarte si necesitas o no salir de tu zona de confort. Te trastoca la vida, te desequilibra completamente la estabilidad, tienes que enfrentarte a una decisión, cambiar las cosas, sea lo que sea que tiene que resolver, y esa llamada a la aventura es un reto que pone en marcha al héroe. Exige valentía, exige libertad, exige determinación y sobre todo y fundamentalmente te exige salir de tu zona de confort. Y aquí tenemos a Luke Skywalker. ¿Cuál es la llamada? Pues que de repente este robot que le ha traído su tío lo está limpiando ¡pum! Y aparece un mensaje de la princesa Leia pidiendo ayuda a Obi-Wan Kenobi, ¿no? No tiene nada que ver con él, pero es algo que le trastoca radicalmente su vida. También tenemos aquí a Neo, que se duerme y se despierta con un mensaje que le dice, despierta Neo, Matrix te tiene, sigue al conejo blanco. El conejo blanco, todos sabemos que es una alusión a Alicia en el País de las Maravillas, que es otro ejemplo clásico del viaje del héroe, y Neo, pues, va a seguir al conejo tatuado en el hombro de una chica que lo visita, y entonces ahí se encontrará con otra mujer. Pero bueno, ahora vamos a eso. ¿Cuál es la llamada del Señor de los Anillos? Pues precisamente que Frodo recibió un anillo y Frodo no es el típico héroe que tenemos en la cabeza todo, no es Superman, sino es todo lo contrario. Es un tipo pequeño que nunca ha salido de su zona de confort ni de su comarca, pero se ve obligado a asumir una gran responsabilidad. Tiene que destruir este anillo y salvar a su pueblo. También tenemos la metamorfosis, pues imaginaos, Gregorio Samsa se despierta un buen día convertido en un insecto. Y a ver ahora cómo sale de esta, el pobre. Esta es una historia que me gusta mucho de Steve Jobs, que dice que necesitaba un CEO con experiencia y entonces habla con un tío que se llama John Sculley, que es el presidente de Pepsi. Y claro, Sculley dice que no va a cambiar, que no va a dejar su trabajo, que es uno de los trabajos mejor pagados del mundo, en una de las mejores compañías. Así que, bueno, pues no le apetece irse a montar una startup tecnológica en ese momento, ¿no? Hasta que un buen día dicen que Jobs le preguntó, ¿quieres seguir vendiendo azúcar todo? ¿Quieres seguir vendiendo agua con azúcar el resto de tu vida o quieres venir conmigo a cambiar el mundo? Y esa pregunta fue lo que fue la llamada que en la vida real pues sacó a este señor de Pepsi Cola y le hizo asociarse a Apple. Esa sería la llamada, ¿no? Ahora, dentro de la salida, pues hay un momento, esto no pasa siempre, pero es bastante habitual en los relatos, que el héroe rechaza la llamada, ¿no? No, 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 mira, yo estoy muy bien aquí, más vale lo malo conocido, Luke se quiere quedar en la granja, Neo dice que, uy, que me están persiguiendo los agentes, yo me abrazo aquí porque me dicen que me tire por una ventana y no me atrevo, se paraliza, lo detienen. Frodo dice que por favor que no está preparado, no se siente preparado, que es demasiada carga para un hobbit y entonces no quiere ir más. Ron. Dice, no, mira, Gandalf, quédatelo tú porque no puedo hacer esto. Esto no pasa siempre, pero es habitual que pase en casi todos los momentos. O sea, que eso sí que nos pasa en la vida cotidiana. Tú sientes la llamada y... ¡ay! Entonces, ¿qué pasa si no se responde a la llamada? Pues fijaos, cuando la llamada no se contesta, pues te bloquea. Por ejemplo, aquí tenemos en Matrix, el héroe deja de ser el protagonista de su historia y se queda mudo porque empieza a darle todo el peso a los miedos, a otras personas que al final van a acabar tomando las riendas de tu destino. Entonces Neo, en concreto, se queda mudo. ¿Qué le pasa a Orfeo? Pues que baja al inframundo en busca de su amada, de Eurídice, y Hades y Perséfone, que son los soberanos del inframundo, permiten que Eurídice vuelva con Orfeo al mundo con una condición de que no mire atrás hasta que hayan salido completamente del Hades. ¿Qué pasa? Que al llegar a la superficie, Orfeo se da la vuelta para confirmar si Eurídice viene o no viene. Ella, que no había salido completamente, desaparece para siempre, se queda congelado. Es decir, ella no es capaz de llamar
no es capaz de responder a la llamada y lo que hace es desaparecer completamente en el Hades. ¿Qué pasa con la esposa de Lot? Pues un poco lo mismo, ¿no? La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal por no hacer caso de la llamada de los dioses que la instaban a abandonar Sodoma y no mirar nunca atrás. Porque mirar atrás es vivir en el pasado y es una forma de rechazar la llamada, de rechazar el futuro. Una forma de apego, Y quizás, David. claro, todos los apegos son una forma de renunciar a la llamada, todos los apegos. Entonces, claro, bueno, ya lo dicen las filosofías occidentales, siempre dicen que hay que conseguir desapegarse de todo o lo más posible, ¿no? No siempre es fácil y a veces el apego pues tampoco es un decir no a la llamada, pero es verdad que todo lo que te haga no afrontar tu vida, no deshacerte de ciertas cosas con las que te sientes cómodo, es una forma de rechazar, de no responder la llamada. Campbell decía que el infierno es la vida secándose, que me gusta mucho. Es decir, cuando no has conseguido controlar tu vida y tu vida se está secando, eso es el infierno. No tenemos que esperar a morirnos porque hay veces que la propia vida cotidiana te está secando por dentro y yo creo que esta sensación la hemos experimentado todos y creo que no hace falta explicar mucho más. Así que nada, pues ¿qué hay que hacer? Pues para responder la llamada tienes que superar la comodidad, tienes que vencer el miedo, tienes que ser capaz de ver el miedo como una oportunidad de superación, que esto es muy importante. Tienes que aceptar la inseguridad y la duda como parte del proceso de transformación. Tienes que afrontar los errores, tienes que asumir que el error forma parte del proceso siempre y que te vas a equivocar una y otra vez. Eso es el viaje del héroe. Si te equivocas, es que vas por buen camino. Pero para eso tienes que dejar atrás tu vida cotidiana, tu zona de confort y lanzarte a esta aventura maravillosa. No sé si hay alguna pregunta, que no sé si hoy ya... Sí, yo te quería Seguimos. preguntar, David, ¿se puede Dime, decir que las tres películas están envueltas en un gran primado negativo, verdad? perdona, no te he entendido. Se puede decir que las tres películas están envueltas en este gran primado negativo, en un gran primado negativo que refleja precisamente eso. Claro, no sé muy bien qué es el gran primado negativo, pero lo que está claro es que el arranque de las tres películas es que los tres están incómodos en su universo o demasiado cómodos, como el caso del Hobbit. Cada uno tiene su situación particular, pero al final lo que es cierto es que los tres tienen miedo de asumir la aventura, pero todos sabemos que al final la van a asumir, ¿no? Primero rechazan la llamada, pero al final lo asumen. El rechazo a la llamada realmente lo que quiere decir, lo que explica es que la llamada siempre da miedo, ¿no? La llamada siempre da miedo y siempre hay un momento de resistencia. Pero el verdadero cambio, la verdadera transformación es cuando asume la llamada. ¿Qué le pasa a los tres cerditos? Pues que no abren la puerta al lobo, ¿no? Es decir, que a veces, la llamada también es una tentación del mal o es una llamada al desastre, ¿no? Que también todos hemos podido experimentar ciertas situaciones y que te dicen, oye, vente, que vamos a hacer, y tú dices, uy, cuidado, ¿no? Que a lo mejor esto no es tampoco lo que parece, o sea, que no es tan fácil siempre. O sea, no es tan Y fácil como que te llaman y tú vas, ¿no? Sino que a veces la llamada, pues es una trampa, ¿no? Pues tienes que saber valorar si aceptar o no. Y, por ejemplo, tenemos a Jesús que no cayó en la tentación del desierto, también sintió la llamada del diablo y también dijo, no, por aquí no. Pero como él decía, pues a veces es la tentación del mal, es la llamada del desastre, es a lo mejor una aventura poco oportuna o que te va a alejar de tu verdadera aventura. disculpa, David, ¿cómo Sí. identificar esa llamada? Si es una tentación o realmente es ese cambio, esa transformación que necesitamos y queremos hacer, aunque no lo recordemos. Eso es lo divertido, ¿no? Que no hay una respuesta universal para todo. Lo que Hay que sí que jugarse. es, hay que jugársela, claro. Y a veces es intuición, a veces es saber si esa llamada responde o no responde a lo que tú necesitas en ese momento. O sea, que nunca se sabe. A lo mejor te vas de fuera con el amigo más borracho que tienes porque te ha hecho una llamada que tú piensas que es una tentación y al final resulta que esta noche pues te transforma la vida, ¿no? Porque entras en un proceso que no, o descubres algo de ti mismo. O sea, nunca se sabe, ¿no? Eso también es lo interesante. Sí que sabemos que a veces las sirenas, también hay lo que llaman el canto de sirena, ¿no? Pues que las sirenas no consiguieron arrastrar a Ulises hacia la roca, ¿no? Es otra llamada peligrosa, pero que Ulises lo que consiguió fue vencer esta tentación o este desastre
siendo ingenioso, ¿no? ¿Qué es lo que hace Ulises? Pues se tapona con cera los oídos y tapona los oídos de sus maridos, perdón, y él pues se ata al mástil para poder escuchar tranquilamente a las sirenas y que sus marinos pues sigan adelante, ¿no? Entonces es el único que ha sido capaz de escuchar la llamada al fracaso, pero superarlo también, ¿no? O sea que también hay fórmulas de superar este fracaso. Y al final yo creo que esto va de intuición, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar? Fíjate, ¿no? Fíjate que al final la intuición pues siempre funciona. No, no siempre funciona, pero bueno, que a veces funciona. Bueno, ahora tenemos el Y el caso encuentro es un con el Dios. aprendizaje. Efectivamente. Y si te equivocas, tampoco pasa nada. Si has recibido una llamada, la has seguido pensando que va a ser la llamada de tu vida y te equivocas, no pasa nada. Siempre puedes volver atrás y utilizar ese error como parte del aprendizaje de la vida, que al final todos nos equivocamos y eso es absolutamente sano, ¿no? Y saludable. Si te equivocas es que vas bien, insisto. O sea, el error tiene que formar parte del proceso siempre. Bueno, entonces este encuentro con el mentor, ¿qué es? Bueno, pues eso, que cuando alguien tiene dudas, pues a veces se encuentra con alguien que le dice, mira, tírate a la piscina. ¿Con quién se encuentra? Ah, bueno, Campbell decía que debemos estar dispuestos a librarnos de la vida que planeamos para poder vivir la vida que nos está esperando. Que también es muy bonito. A lo mejor tú has planificado tu vida milimétricamente y hay algo que hace que sientas que no, que algo no va bien, ¿no? O al contrario, oye, que esto no es, a ver, tampoco son, hay frases que no son universales, ¿no? Pero es verdad que a veces dejarte llevar un poco por la vida, pues te lleva a territorios que no conoces y que son muy interesantes también. Y que a veces la vida es mucho más sabia que cualquiera de nosotros. Ujú. El David, término de mentor, dime, sí, perdón. también, perdóname, discúlpame, también dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Eso dice, pero a veces no, a veces el alumno no está preparado y te aparece un maestro que te lleva de la mano, ¿no? Nunca se sabe, pero es verdad que cuando estás preparado o cuando estás ahí crudito, como dicen, ¿no? Es cuando estás más dispuesto a escuchar a la gente que te acompaña, ¿no? Que te da el empujón definitivo. O sea, que es verdad que en todos estos relatos que estamos viendo ya vemos que hay una crisis en ellos, ¿no? Algo les está inquietando por lo que van a acabar saliendo, ¿no? Y como os decía, bueno, pues eso. Ah, bueno, mentor, el término mentor viene de la Odisea también, ¿no? Que es un amigo de Ulises, que es al que encarga Ulises la educación y el cuidado de Telémaco, ¿no? De su hijo. Así que, bueno, pues de ahí viene la palabra también, ¿no? Siempre es alguien que se va a preocupar por nosotros, ¿no? Aquí tenemos a Obi-Wan Kenobi de la Guerra de las Galaxias. Por cierto, también es importante que el héroe se tiene que dejar ayudar, ¿no? Que esto es importante, porque a veces, eh, pues eso, tienes un mentor que te está diciendo, lánzate a la aventura y tú no te dejas, ¿no? Pues a lo mejor es que es verdad que no estás preparado todavía para recibir la llama o ya la has recibido, pero no para hacer caso al mentor. Neo tiene a Morfeo, que, bueno, como niega la llamada 3 veces, pues Morfeo le tiene que convencer de que él es el elegido. Entonces ahí es cuando el héroe también se da cuenta de que tiene un objetivo, de que tiene una meta, de que tiene un propósito que va mucho más allá de su vida cotidiana, ¿no? De esa zona de confort que decían. Y Frodo, bueno, pues tiene a Gandalf, que al final, pues con el mentor a su lado, pues el héroe se siente preparado, ¿no? Dice, venga, vale, vámonos. Coge las 4 cosas que necesita para el viaje y sobre todo y fundamentalmente se pone en camino. Y el camino siempre es incierto, ¿no? Siempre hay una incertidumbre que siempre tiene que formar parte del camino. Porque el mentor lo que le va a ayudar es a asimilar que no necesita tenerlo todo bajo control, ¿no? Que esa incertidumbre le va a venir bien. Y el héroe, como os decía antes, pues se tiene que dejar ayudar. Así que, bueno, pues si tiene alguien que le guía, pues va a ser suficientemente humilde como para pensar, pues efectivamente, este señor me está diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Esta señora o este dios o esta moneda que he lanzado al aire, ¿no? Al final siempre hay algo que te lanza y te tienes que fiar, ¿no? Y dejarte ayudar por la gente que te vas a encontrar. El mentor para eso es fundamental. Y como decía, pues ya llega un momento que cruza el umbral, ¿no? Y bueno, hay una frase que también me gusta mucho, que esto me lo decían cuando yo era muy joven, que el héroe se define por la acción. Si no haces nada, pues entonces no te van a pasar cosas, ¿no? Lo normal es que te pasan cosas cuando haces cosas. Y cuando haces cosas, cuando te pones en marcha y empiezas a buscar algo, te pones en camino, es cuando posiblemente encuentres esto que estás buscando, ¿no?
Como decía Confucio, pues un viaje de 1000 kilómetros siempre empieza con un primer paso. Y nada, pues ahí tenemos a Luke Skywalker, pues que cuando vuelve a la granja familiar, pues el Imperio ha asesinado a sus tíos y entonces le han quemado la granja y ya así que no tiene nada que perder, así que en ese momento, ¡pum!, cruza el umbral. En este caso, no es tanto voluntario, que también, sino que se ve obligado a cruzar el umbral porque su zona de confort acaba de desaparecer. Entonces, en ese momento, ya está. Con lo cual también, pues esto pues, le genera muchas inquietudes, le genera todas estas incertidumbres que decía. Pero bueno, al final lo que hace es coger la nave de Han Solo, el halcón milenario, y se lanza a la aventura. Morfeo le da la segunda oportunidad a Neo, pastilla azul, y sigue estudiando normal, pastilla roja y cruzas el umbral, y al final, ¿qué hace Neo? Pues coge la pastilla roja y cruza el umbral, en este caso literalmente. Y encima él descubre que vive en el mito de la caverna, con lo cual fijaos si ha salido del umbral, ¿no? Ha salido del umbral, aquí está eligiendo las pastillas y aquí se da cuenta de que lo que le han contado es mentira, se cruza ese umbral, que en este caso es literal, y aparece en este mundo, este mundo que controla Matrix, ¿no? Y ahí está también pues otro umbral que tiene que cruzar cuando le sacan esa cosa que tienen ¡pua!, y le llevan ahí hacia lo alto, ¿no? Desaparece por esa nube. O sea, que también es muy visual, ¿no? Y Frodo asume la carga, sale de la comarca, incluso lo verbaliza, ¿no? Y fijaos también que esto me parece muy interesante, cómo hay un campo verde y un campo seco y entonces es como, venga, vente, ¿no? Que tienes que pasar esto. Y dice, no, es que nunca he llegado tan lejos. Ya, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, olvídate de todo lo que hemos tenido hasta ahora, que a partir de ahora nuestro campo va a ser amarillo, ya nos vamos a meter aquí en todas las aventuras, en todos los desiertos, vamos a ver volcanes, vamos a ver lava hirviendo. En fin, bueno, luego en Tutsi, otra película que no tiene nada que ver, pues Dustin Hoffman quiere trabajar como actor y cruza el umbral cuando lo contratan como actriz, ¿no? Ya no es un actor, es una actriz. Entonces haya cruzado el umbral y ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya te trabajo, ya no hay marcha. En El Mago de Oz, Dorothy cruza el umbral, cuando llega el tornado, se la lleva y aparece en el mundo este maravilloso, ¿no? Y hay un montón de ejemplos. No sé si conocéis Sueños de un seductor de Woody Allen, que cruza el umbral cuando Humphrey Bogart cobra vida por él, o en Risky Business, cuando sus padres se van de vacaciones y vemos a Tom Cruise ahí bailando como loco, ¿no? O en Solo en Casa, cuando Macaulay Culkin se queda solo y su familia se va de vacaciones, ¿no? La Cenicienta, pues cuando se sube a la carroza, y como decía Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que ese es un poco el viaje del héroe, que, bueno, pues en el mundo ordinario tienes tu vida transcurre siempre por las carreteras asfaltadas, que todo está muy bien señalizado, todo está un poco ahí bajo tu control, pero el mundo especial, pues empiezas a meterte en un bosque o en un mar o campo a través, puedes navegar en cualquier dirección y ahí solo tiene la intuición para llevar, para guiarte. Perdonadme una cosilla, nos Sí. quedan 1 minuto 10. Si Ah, queréis, si pasamos queréis, al siguiente. Sí, pasamos al siguiente link, ¿vale? vale, vale, que yo me estoy enrollando porque me ha dicho Isma que me enrollase más, ¿no? Puedo ir más rápido si queréis, ¿eh? Eh, volvemos ahora, ¿vale? Vale, venga.